Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta clase abierta junto a Gisela Schwartzman, que realizamos en el marco de nuestras jornadas educativas. Les agradecemos mucho por estar del otro lado y les quiero contar que los va a estar acompañando nuestro equipo de Aula Abierta en el chat. Pueden ir dejando sus comentarios y los invitamos a suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la suscripción y anotarse en nuestras notificaciones haciendo clic en la campanita. Durante la próxima hora vamos a estar charlando un poco con Gisela, cómo ve la educación en este año, sobre la educación híbrida y un poquito sobre evaluación, así que quédense por ahí que vamos a estar compartiendo esos temas. Ahora sin más quiero presentarla a ella, que nos acompaña hoy, le agradecemos muchísimo por darnos este lugar y este momento. Estamos con Gisela Schwartzman, que es coordinadora general del PENT, es directora del Departamento de Educación del Instituto Universitario Hospital Italiano, es máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, así que va a ser muy interesante escuchar qué quiere compartir con nosotros. Hola Gisela, buenas tardes. Hola Andrea, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Espero que algunas de las ideas que traje dejen preguntas, sobre todo, quizá algunas respuestas. Esto de la educación híbrida en este momento es un tema, ¿no? Porque vino y se instaló con fuerza después de la pandemia, y sabes que en la charla previa que tuvimos con vos, yo te comentaba que mi experiencia mayor es en el nivel universitario, ¿sí? Y después de lo que estuvimos conversando y de los intereses de quienes participan y escuchan estas conversaciones, estuve hablando con el equipo del PENT de la Flaxo sobre qué estaba pasando con la educación híbrida en el resto del sistema educativo. Y básicamente lo que me contaban es que no había educación híbrida. Prácticamente algunas experiencias muy tímidas y aisladas en el nivel medio, sí en el nivel superior no universitario, pero que en ese sentido es similar a lo que pasa en las universidades, en los institutos terciarios, pero que las escuelas del nivel inicial, primaria y medio prácticamente habían vuelto a la situación prepandemia. Estamos ahí barajando algunas hipótesis, pero no son resultado de investigación, sino observaciones directas de colegas de qué es lo que están viendo. Así que yo diría que más allá de que las ideas que yo comparto están fuertemente centradas en el nivel superior, universitario o no universitario, traté de pensar algunas ideas que tienen que ver con el uso de tecnología, más allá de si la propuesta es presencial, virtual, combinada, que sería eso. En realidad, viste que híbrido hoy remite a tanto si hay alternancia entre presencialidad y virtualidad, como si hay simultaneidad. Entonces, no voy a estar incluyendo especialmente la educación híbrida simultánea, porque tiene algunas particularidades y algunas cuestiones sobre las que hay que seguir discutiendo, especialmente las condiciones tecnológicas de las instituciones que habitamos, que pareciera que no van por allí. Así Cuando que, vos hablas de simultáneo te estás refiriendo a que en el mismo momento haya personas en el salón y otras que están accediendo a través de un sistema de teleconferencia por ahí, ¿no? exactamente. Las experiencias que conocemos no son muy exitosas, salvo que sea algo similar a esto, que es una disertación donde alguien habla y luego, bueno, casi da lo mismo que si hay preguntas, ya sean presenciales o virtuales, mientras que haya alguien recogiendo las inquietudes de quienes asisten, prácticamente no hace diferencia. Pero si estamos pensando en una buena propuesta educativa, con la actividad de los estudiantes, esa simultaneidad que no logra atender a las lógicas de los dos entornos, no permite una buena convivencia para propuestas que requieran otra complejidad. Por lo menos no hasta ahora. Veremos en los próximos años qué ocurre. Así que espero que las ideas que queden por acá reverberen, nos dejen pensando en las condiciones en que cada una de las personas que asistan esté desarrollando su tarea educativa. Si te parece, André, entonces comparto pantalla y a Excelente. partir de ahí traemos algunas ideas
especialmente sobre la evaluación. Bueno, acá con algunos indicios del invierno en mi voz. Bueno, las ideas que traje para compartir con ustedes se organizan alrededor de esta gran pregunta, que es ¿por qué las tecnologías no solucionan el problema de la evaluación? ¿Y qué es lo que podemos hacer? En ese sentido, primero, antes de sumergirme en el tema, les quiero contar un poquito más qué es el Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías, el PEN de la Flaxo, proyecto que coordino junto con otros y otras colegas. Es un equipo interdisciplinario que hace 19 años se especializa en educación en línea, ¿sí? Hay quienes le dicen e-learning. Que nos dedicamos no solo a formar especialistas, sino que asesoramos organizaciones, construimos experiencias educativas y tenemos una mirada sobre la educación en línea. ¿Por qué me detengo un momento a presentar al equipo? Porque gran parte de las ideas que yo traigo surgen de las discusiones, los debates que nos damos al interior del equipo y no quiero apropiarme con exclusividad de estas ideas. Así que, dicho eso, entonces vamos a la presentación propiamente dicha. ¿Por qué las tecnologías no resuelven el problema de la evaluación? La idea es hacer un recorrido en 5 pasos, ¿sí? Uno es el problema de evaluar. En segundo lugar, ahora me voy a detener rápidamente, voy a llegar a las ideas zombies. Si no escucharon hablar de eso, en un ratito les explico de dónde viene. Las ideas zombies de la evaluación, algunas promesas incumplidas de las tecnologías en educación y algunas propuestas para superar este apocalipsis zombies. Entonces, allá vamos. Lo primero, el problema de evaluar. Tiene que ver con algunas de las cuestiones que charlábamos recién en la introducción de la charla, perdón, me pasé. Y es que dentro de todo ese complejo universo educativo que recién mencionábamos, la evaluación siempre es lo que trae más dolor de cabeza, ¿sí? A docentes, a familias, a estudiantes, a quienes toman decisiones, a los gobiernos, a quienes están en la academia. A todos y todas nos preocupa la evaluación, ¿sí? En particular, en el sistema de educación superior, esto se agudiza porque damos títulos que habilitan a ejercer ciertas prácticas y profesiones, ¿sí? La docencia, pero también profesiones que incluso la Ley de Educación Superior las denomina como de riesgo para la salud o para la vida pública, como ejercer la medicina o la ingeniería, ¿sí? Se les suele llamar a veces profesiones de riesgo. Entonces, bueno, cuando evaluamos, nosotros certificamos ante la sociedad que hay alguien que egresa y que está en condiciones de ser docente, de ser médico, de ser ingeniera. Entonces, bueno, es una gran responsabilidad, entonces la preocupación por la evaluación claramente es legítima. Pero seguramente, Andrea, a vos te habrá pasado, y a quienes comparten este momento también, escuchar otras frases, ¿no? Esto de mi materia es la más difícil, acá no aprueba todo el mundo, o si quieren aprobar tienen que saberse todo, ¿no? Son frases, seguramente hay podríamos ampliar esta colección de frases, que no sé si ya es tan legítimo, pero hace al problema de la evaluación, ¿sí? Y que tiene que ver con cierto imaginario y con ciertos temores que se ponen en juego cuando de evaluación estamos hablando. Entonces, necesitamos profundizar un poco más en este problema de evaluar para responder a esa pregunta. Un spoiler, y este es el final de la charla. Después voy a tener que rebobinar, así que si alguien no quiere, puede en este momento bajar el micrófono. ¿Por qué las tecnologías no resuelven el problema de la evaluación? Y podría agregar, y de la educación. Porque el problema es pedagógico. Y el próximo ratito espero poder explicar a qué me refiero con que el problema es pedagógico, y después vamos a ver qué lugar pueden ocupar las tecnologías, ya sean propuestas híbridas, presenciales con tecnologías,
o completamente en línea. Entonces, después de este spoiler, ahora sí, avancemos en la charla. Yo les dije que iba a hablar de ideas zombies. El concepto de ideas zombie fue acuñado por un economista, Paul Krugman, es un economista ganador del Nobel de Economía, que plantea, déjenme que voy a mis machetes, así les leo literal, que son creencias sobre política que fueron refutadas repetidamente con pruebas, con análisis, pero que se niegan a morir. Son ideas que insisten y vuelven una y otra vez. Es muy difícil destruirlas. Y entonces triunfan sobre la racionalidad, sobre las explicaciones, y son ideas que explican una y otra vez, de forma errada, los fenómenos que nos preocupan. Y en educación también tenemos nuestras ideas zombies, ¿sí? Que son bastante frecuentes. Una de ellas es que las tecnologías van a salvarnos de todos los problemas educativos, ¿sí? Sí, acá tenemos a John Travolta un poco desconcertado. No me sale el nombre del personaje de él en Pulp Fiction, pero bueno, lo reconocerán por allí. Las tecnologías ya muchas veces intentaron salvarnos de los problemas educativos, ¿sí? En los 50 con la televisión educativa íbamos a resolver todos los problemas de la educación, antes con la radio, después con las computadoras, en los laboratorios, el 1 a 1, y hoy en día la gran estrella del momento, la inteligencia artificial, va a venir a rescatarnos y a resolver todos los problemas de la educación. Bueno, ya vimos una y otra vez que eso no es verdad, no ocurre, ¿sí? Por eso siempre la siguiente tecnología esperamos que sea la próxima que viene a curar todas las enfermedades de nuestro sistema educativo, y vemos que esto no estaría pasando. Con la educación virtual se agregó otra, y es que las tecnologías tienen que ayudarnos a recrear condiciones similares a las de las aulas presenciales, ¿no? Entonces, cuanto más se parezca el Zoom, por ejemplo, a poder hacer pequeños grupos y poder charlar, ¿sí? Y que estemos todos al mismo tiempo escuchando lo mismo, si eso ayuda a recrear condiciones similares a las de las aulas, pareciera que son buenas tecnologías. Bueno, habría que ver si lo mejor que puede hacer una tecnología es recrear el aula, que ya vimos que tiene problemas, y por eso las tecnologías estábamos esperando que vengan a resolverlos. Y segundo, que ahí estamos desaprovechando el potencial propio que tienen las tecnologías, especialmente las que se apoyan en Internet, y entonces, en vez de aprovechar toda la potencialidad, estamos desaprovechando por querer recrear cierto entorno con otras lógicas, ¿sí? Estas son típicas ideas que insisten respecto de la educación y las tecnologías. Ahora, si hablamos de evaluación, también tenemos ahí algunas ideas que insisten y vuelven una y otra vez. Una es que evaluar es calificar. ¿Y cómo te fue en la evaluación? Me saqué un 8, reprobé, ¿no? Esas son frases muy habituales. La otra es, me van a tomar un examen, y esa es la evaluación, ¿no? Y todo lo que genera el estrés, el temor a la escena temida del examen en muchas instituciones educativas, y eso pasa en todos los niveles. En primaria, cuando empieza a ser el momento de la prueba, ¿sí? Me van a tomar una prueba, hasta la educación superior, universitaria y no universitaria, el examen empieza a crecer, ¿sí? En la dimensión del momento que define, y la evaluación se restringe a ese momento único y aislado, que es otra de esas ideas. Evaluar es algo que se hace una vez y que define el éxito o el fracaso de alguien. La otra es que evaluar en forma justa es que todos y todas produzcan el mismo resultado. Yo hace un rato le decía a Andrea que a lo mejor quería alternar entre pestañas, pero creo que va a ser un lío compartir, pero hay una imagen que es bien clara respecto de esta idea, que la pueden buscar y aparece muy fácil. Si ponen
mono, elefante, trepar árbol, evaluación justa, les va a parecer. Es una escena que quizás muchos ya hayan visto, que hay varios animales, incluso hay un pez en una pecera, y la evaluación que propone él o la docente, ahora no recuerdo, es que todos trepen al árbol. Claramente el pez no puede, el elefante no puede, el mono sí. ¿Sí? Entonces, que evaluar en forma justa es que todos produzcan lo mismo, habría que ver si realmente eso es justo, ¿no? Otra de las ideas zombies sobre evaluación es que cada estudiante si evaluamos a cada estudiante en forma individual, vamos a tener seguridad de que esa persona aprendió. ¿Y esto cuándo aparece? Cuando dicen, no, es que el trabajo en grupos no me sirve para evaluar, porque ¿cómo sé si todos y todas aportaron de igual manera, y todos y todas participaron en esa producción? Entonces no, yo tengo que evaluar a cada persona en forma independiente, porque así estoy segura de que aprendió o no aprendió. Y la última es que los estudiantes siempre que pueden hacen trampa. Y entonces hay que controlar, ¿sí? El machete, o se sigue diciendo machete, ¿no? De qué manera se copian. De hecho, durante la pandemia proliferaron sistemas de evaluación a distancia, los proctorios o los sistemas de proctoring, que eran software, aplicaciones que pusieron muchas instituciones para evaluar en forma remota y que controlan a distancia qué es lo que está haciendo el estudiante, hasta le siguen la mirada, si está mirando para ahí o para ahí, desconfía, marcan eso como un problema, que no navegue por otras páginas. Entonces, son sistemas que controlan en forma extrema el momento del examen. Tienen un montón de otros problemas, quizá en un rato yo ahonde algunas ideas sobre los sistemas de proctoring, porque es el desarrollo más novedoso para evaluar en forma híbrida, remota o virtual, y realmente tiene algunas cuestiones sumamente polémicas, ¿sí? Pero mientras tanto, digo, cuando estas son las ideas, y a esto nos referíamos hace un rato, y enseguida lo voy a retomar, las tecnologías potencian, llevan al máximo lo que implican estas ideas. Avanzo un poquito, ¿sí, André, te parece? Adelante. Entonces, si estas ideas son ideas zombies, o sea, erróneas, que insisten, que vuelven una y otra vez, ¿qué implica evaluar ansiedad? Si no es todo esto, o si todo esto es solo una parte. Bueno, se dice que evaluar implica 3 procesos: recoger información, valorarla y tomar decisiones. ¿Sí? Especialmente para quienes ejercemos la docencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, construyo un instrumento, sea cual sea, puede ser un examen, hay otro tipo de instrumentos, después podemos conversar respecto a alguno de ellos. Entonces, le tomo el examen o le pido que ejerza una práctica o que escriba una monografía, digo, por dar otros ejemplos. Lo que producen mis estudiantes me permite recoger lo que saben, evidencias de sus aprendizajes, eso es recoger información, la valoro, analizo, está bien, no está bien, se equivoca en esto, qué buena idea, digo, se puede valorar de muchas maneras, y las decisiones que tomamos son muchas, ¿sí? La más común es aprueba o no aprueba. Esa es la típica decisión asociada a la evaluación. Pero en realidad hay otras decisiones, es, uy, esto debería volver a enseñarlo, porque en esto se equivocaron todas las personas que forman parte de mi grupo. Entonces, si todos mis estudiantes se equivocan en lo mismo, deberíamos ver cuál fue el problema. Y una decisión es volver a enseñar algo, por ejemplo, ¿no? Pero para eso no puede ser al final del año, en el examen final, porque ahí ya estamos tarde. Y ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones. Entonces, según qué decisiones quiero tomar, voy a decidir
cuando evalúo, por ejemplo. Y para los estudiantes, la evaluación debiera, digamos, permitirles tomar conciencia de sus aprendizajes, ¿sí? Uy, esto ya está, esto me está costando. Esto puede ir en todos los niveles del sistema educativo, no solo en estudiantes en universidad o en institutos terciarios. Justamente es algo que tendremos que fomentar desde los primeros pasos del sistema educativo, que es tomar conciencia de cuáles son los objetivos, estoy pudiendo o no estoy pudiendo lograrlo, poder mirarse a sí mismos, y a partir de eso también tomar las propias decisiones, repasar, volver a estudiar, pedir ayuda, pedir a su docente más orientaciones, etc. Entonces, con estas ideas en mente, veamos qué pasa cuando, si esto es evaluar, las promesas incumplidas de las tecnologías. Algunas ya anticipé hace un ratito, pero avancemos un poco más. Para eso tenemos que partir de algunos problemas pedagógicos, que seguramente todas y todos reconozcan. La primera es que en el sistema educativo se apela mucho, y especialmente al momento de evaluar, a lo que se llama la ejecución solista. Lo que yo hace un rato decía, bueno, que cada estudiante en forma individual tiene que demostrarme que aprendió, ¿sí? En oposición a esto, ya hace como 20 años, investigadores de distintos lugares del mundo, pero uno de ellos es David Perkins, de Harvard, también un investigador israelí que se llama Gabriel Salomon, de hecho ellos escribieron juntos, pero no son los únicos, hablan de la idea de la cognición distribuida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aprendemos con otros, aprendemos a partir de herramientas de la cultura y aprendemos con soportes materiales, libros, internet, herramientas, aplicaciones, discutiendo con colegas, y que en realidad esto se acerca mucho más a la vida real, ¿sí? Nosotros en nuestra vida no andamos solas resolviendo lo que nos ocurre. Muchas veces discutimos con colegas, con otras personas con quienes trabajamos, buscamos información para resolver las cuestiones que nos preocupan, utilizamos el lenguaje y otros sistemas simbólicos, y para eso a veces nos apoyamos en herramientas, ¿sí? Hoy en día las calculadoras, hoy en día ya hace varias décadas, ¿no? Las calculadoras. Entonces, nadie va solo o sola por la vida resolviendo las situaciones que se les presentan. Interactuamos con otras personas, con otros elementos de la cultura, con otras herramientas, y en ese sentido la gran pregunta es ¿por qué entonces, cuando nos evalúan, tenemos que estar en soledad con virome y papel? En mi época, ahora mi hija lleva a la facultad la computadora y tiene que estar todo cerrado, o en el sistema que les decía, del proctoring, en la evaluación remota, todo cerrado salvo el software, ¿sí? Y que no hables con nadie, porque si estás haciendo eso te estás copiando. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, una profe en la facultad, yo estudié educación, Edith Litwin es muy conocida en el ámbito de la tecnología y la educación, nos tomó un examen que además las preguntas eran valiosas, potentes para pensar, dijo, bueno, tómense los primeros 15 minutos después que nos dio las preguntas y charlen con sus compañeros, con quienes tienen alrededor. Después que cada quien elabore su propia propuesta, pero discutan un rato con quienes tienen cerca. Digo, si eso es más genuino, si eso se acerca más a la realidad, yo trabajo en equipo. Digo, ¿por qué después tengo que demostrar en forma individual, sola, sin conversar, sin intercambiar ideas, lo que sé? Puede ser que haya un momento en donde cada quien tenga que mostrar que puede resolver situaciones. Pero ¿por qué absolutamente en forma autónoma, independiente, sola? Bueno, ahí hay algunas cuestiones. La otra que pone en juego generalmente la evaluación es la memoria como único valor o como única competencia, no sé, habría que ver, o como único
proceso cognitivo. ¿A qué me refiero? Las evaluaciones que lo que pretenden es que recordemos lo que sabemos. Recordar es indispensable. Digamos, quien dice, ay, esa propuesta educativa solo se basa en la memoria, si le sacamos el solo, y se basa en la memoria, y sí, si no nos acordamos no hay manera de aprender ni de saber. La memoria es fundamental. De hecho, perder la memoria es un problema. La cuestión es cuando se pretende que solo sea de memoria. Saben que hay otro investigador que se llama Ken Bain, que a mí me gusta mucho su producción. Tiene un libro precioso que se llama Lo que saben los mejores profesores universitarios, y él en el libro habla de la educación bulímica, ¿no? Es una metáfora polémica quizás, pero dice, nos enseñan y nos piden que traguemos información, y que al momento del examen, de la evaluación, la vomitemos tal cual la tragamos, lo más idéntica posible, y después sale de nuestro sistema, o sea, no se la metaboliza. De hecho, cuando al año siguiente cursás otra materia, es muy común que te digan, ¿pero eso no lo vieron el año pasado? No, te contestan. En la primaria, en el secundario, en la universidad, nadie se acuerda lo que vio antes. Y tiene que ver en parte con este tipo de cuestiones. Por supuesto que hay propuestas que son buenas, valiosas, que no reflejan estos estereotipos, pero es interesante identificar los problemas para poder después pensar cómo mejorar nuestras prácticas o reconocer buenas prácticas que ya se están llevando adelante, por supuesto. La tercera cuestión que me preocupa sobre la educación en relación a la evaluación es la cultura de la desconfianza. Esto que decía hace un rato de que los estudiantes, si pueden, se copian. Es tan polémica esta idea que yo me pregunto si cuando hablamos de que los estudiantes, siempre que tengan la oportunidad, se van a copiar, entonces la cuestión es cuando egresen, ¿sí? Si tenemos personas que son esencialmente tramposas, porque si pueden copiarse y hacer trampa lo van a hacer, entonces van a egresar profesionales éticamente reprobables. Digo, si las personas son siempre que pueden tramposas, entonces lo van a seguir siendo, porque ¿por qué van a cambiar cuando egresen? Entonces, si esto no es así, la pregunta es, ¿qué cultura de la desconfianza estamos generando? ¿Quién es lo que se suele decir en educación, el sujeto pedagógico de esa propuesta? ¿De qué manera esa situación educativa es la que está generando estudiantes que necesitan hacer trampa? ¿Qué cultura estamos generando que invita a que cada estudiante, si puede, va a hacer trampa al momento de responder una evaluación? Ahí hay alguna pregunta que tenemos que hacernos al interior del sistema, porque no creemos que todas las personas, yo no soy como la vieja serie Doctor House, no sé si todos la vieron, pero decía, todo el mundo miente, everybody lies. Bueno, yo no creo que todas las personas mientan. Entonces hay algo de la propia situación que pareciera que nos obliga a ponernos en ese lugar, o obliga a muchas personas a hacerlo. ¿Cuál es el problema de todo esto cuando agregamos tecnología? Que si a una pedagogía errada le agregamos tecnología, se potencian las malas prácticas, como lo que les decía el sistema de proctoring, ¿sí? Las tecnologías lo que hacen es amplificar, potenciar o llevar al extremo, ¿sí? Estas prácticas que de por sí nos parece que no son las mejores para pensar el sistema educativo o las propuestas de enseñanza y de aprendizaje que queremos llevar adelante. Y en el caso de la evaluación, ¿saben que le pregunté al chat GPT? Digamos, charlé un rato con el chat cuando preparaba esta charla, que ahí va un consejo, es un buen asistente para pelotear ideas. No sé, a mí, que me gusta trabajar en equipo, cuando tengo que pensar sola algunas cosas, me falta con quién charlar. Bueno, el chat GPT te hace de interlocutor o de interlocutora, no sabemos si es señor o señora,
Y en ese sentido, cuando empecé a preparar la charla, peloteé ideas, después tuve que desarmarlas, pero ya no tenía la hoja en blanco, al menos. Y en ese sentido le pregunté en un momento, la estoy buscando, cuáles eran las ideas zombies sobre la evaluación con tecnologías. Y el chat me dijo, la necesidad de estandarización y objetividad, ¿sí?, que requiere llevar adelante una evaluación con tecnología, que para que realmente cumplan su función necesitas la uniformidad, ¿sí?, llevar al máximo esa idea de que todos y todas hagan exactamente lo mismo para que sea más fácilmente evaluable por el sistema tecnológico que utilicemos. La automatización, si queremos las tecnologías son muy valiosas si vamos a tomar exámenes de opción múltiple o multiple choice, porque sí, se pueden estandarizar, se puede automatizar hasta la corrección y el feedback, ¿sí? Pero restringe el rango de lo que es evaluable cuando lo hacemos de esa manera. Y después a veces adoptar herramientas y plataformas, muchas veces vinculadas a intereses del mercado. El sistema educativo es un cliente muy apetecible para el mercado de las tecnologías educativas. Y en ese sentido, a veces nos venden plataformas o herramientas que pareciera que per se son valiosas. Y lo que hacen es potenciar esas ideas que yo planteaba de la pedagogía errada, entre comillas, qué sé yo. Por lo menos para mí es discutible, si quieren. Entonces, como partí de estas ideas, me parecía importante, antes de pasar a algunas cosas que sí podemos hacer con tecnología, plantear algunas ideas potentes o valiosas para superar este apocalipsis de ideas zombies y cómo tomar algunas decisiones para una buena evaluación. Entonces, en contraposición a esa pedagogía, comillas, cerrada, una pedagogía potente creo que se basa en una cultura de la confianza, ¿sí?, en confiar en la posibilidad de nuestros estudiantes de aprender, pero también en confiar en que cuando confiamos en ellos y en ellas van a producir y dar, en su mayoría al menos, lo mejor de sí, porque hay un compromiso entre todas las personas que estamos en esa situación educativa y que estamos trabajando para que aprendan y no para castigar. Una pedagogía potente reconoce los procesos individuales, pero también los procesos colectivos y colaborativos, ¿sí? Colectivos es donde el aporte de cada uno es valioso y enriquece mis procesos individuales. Soy yo con los aportes de los demás, y colaborativo es cuando trabajamos todos juntos para resolver alguna situación. Una pedagogía potente no solo permite el error, sino que lo valora, ¿sí?, donde reconoce que para aprender necesitamos equivocarnos, y que mejor nos equivoquemos cuando estamos aprendiendo y no después hacer mal los cálculos y que el edificio se venga abajo, si soy arquitecta, o que se me muera un paciente por algo que podría haber evitado, si soy médica, por ejemplo. Entonces, mejor que nos equivoquemos, que reconozcamos esos errores y que nos ayuden a seguir aprendiendo. Una pedagogía potente reconoce el proceso de aprendizaje, no aprendemos de una vez y para siempre algo, sino que va ocurriendo en el tiempo. Y esto que decíamos de la diversidad, no la diversidad en... Hay ciertos lemas también, ¿no?, además de ideas zombies, de ciertas cosas que se dicen y a veces quedan medio vacías de significado. Por supuesto que todas las personas somos diversas y que eso lo debiéramos tener en cuenta. Ahora, trabajar en aulas heterogéneas no es fácil, es un desafío enorme, que lo dejamos para otra charla, que hay que ver cómo atendemos. Y dejé puntos suspensivos porque seguramente cada una de las personas que nos acompaña en esta charla podría completar de su propia práctica con ideas que hacen a su pedagogía potente, a sus propuestas educativas, porque estoy segura que cada una de ustedes que están ahí tiene experiencias e ideas sumamente potentes. Considerando esto, permiso que tome un poquito de agua. La pregunta es, ¿y entonces?
algunas ideas valiosas, ¿sí? Que parten de esta pedagogía potente para pensar la evaluación. Primero, que recoge algunas pistas de cosas que ya fui diciendo en el rato anterior. Uno es que reproducir la presencialidad no es posible. Realmente, por más que tengamos software de realidad virtual, otra vez probábamos los cascos y es una sensación interesante, igual no reproduce la presencialidad, el tacto, el olfato, los sonidos. Digamos, hay algo que se genera cuando estamos en un mismo ambiente, al mismo tiempo, que no es posible de ser reproducido, porque igual, por ahora, ustedes a mí me ven en 2 dimensiones, ¿sí? Por más que algo de la imagen de atrás, de profundidad. Entonces, no es posible, pero además, más allá de las cuestiones sensoriales, hay ciertas cosas que se dan cuando tengo a alguien al lado que no se dan de la misma manera en la virtualidad. Por ejemplo, en la virtualidad la gente es más puntual y es mucho más ejecutiva, ¿sí? Por lo menos en reuniones de trabajo. Es muy común que la gente llega al entorno de la videoconferencia y rápidamente se pone en tarea. Justamente porque es agotador estar frente a la pantalla, nos distraemos un poquito si nos vamos a otras pestañas en ese momento, pero necesitamos resolver e irnos. Cuando uno llega a un ámbito físico, hay algo de ese, hola, ¿qué tal?, de esos minutitos de intercambio más informal, que puede ser visto como intrascendente, pero que generan otras cuestiones que habilitan, por ejemplo, la creatividad, la generación de confianza. Que para producirlo en la educación híbrida, remota, virtual, se puede generar algo de los vínculos, de la confianza, de conocerse, pero que requiere llevar adelante tareas especialmente diseñadas para que eso pase. No se dan de la misma manera que cuando uno llega y mientras va charlando con el que está al lado o la que está al lado, ¿sí? Ese momento informal. Eso no se produce. Pero además, tampoco es deseable, ¿sí? Porque hay posibilidades que nos brindan las herramientas, tecnologías y la virtualidad que solo ocurren en ese entorno, en el territorio en línea, ¿sí? Que también construye un territorio, que nos permite utilizar con mucha más facilidad multiplicidad de lenguajes, que nos permite acceder a herramientas que nos facilitan el manejo de lo audiovisual, la imagen, que nos permiten trabajar con múltiples versiones o ediciones de algo y reconstruir el proceso en un documento colaborativo de quiénes fueron aportando y cómo. No es lo mismo, digamos. Entonces, que el tiempo diferido, ¿sí? Ese tiempo que no es todos al mismo tiempo en un mismo lugar, sino yo produzco algo y otra persona lo retoma en otro momento, cuando puede, no solo reconoce las diferencias en el uso del tiempo, sino que hay algo de la espontaneidad o instantaneidad del aula a veces, que también ocurre en las aulas sincrónicas, o en las actividades sincrónicas, donde toma la palabra quien se anima más, quien piensa más rápido, quien tiene menos temor a exponerse, y que el uso de la palabra escrita o de poder pensar antes de responder, que permiten algunas herramientas en línea, de otros tiempos y habilita a otras personas que de otra manera a lo mejor no se sienten tan cómodas. Entonces, cuando pensamos en la hibridez también podemos pensar en cómo combinar y cómo hacer en la presencialidad lo mejor que la presencialidad nos brinda, aquello que es más factible, más viable y más potente cuando estamos todos en un mismo lugar, y qué es lo que nos permite la virtualidad, el trabajo en línea, y reconocer qué es lo mejor de ambos mundos para ver cómo lo aprovechamos mejor. Y eso le vale a la evaluación también, ¿sí? Revisar cómo y qué estamos enseñando. ¿Por qué? Porque
si la evaluación lo que tiene que, como función principal, es permitirme saber si mis estudiantes están aprendiendo, y a cada estudiante saber cómo le está yendo respecto de los objetivos de aprendizaje, aquello que enseño y cómo lo enseño es fundamental para decidir qué voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar. Y hay quienes dicen incluso que la manera en que evalúo termina guiando, influyendo fuertemente en cómo enseño. ¿Sí? Hay una relación ahí bastante recíproca. Entonces, permítanme un ejemplo del ámbito universitario. Si yo quiero formar profesionales que puedan desempeñarse en el ejercicio de la docencia, en el ejercicio del trabajo científico, investigar, construir un edificio, atender a la salud de una comunidad, yo tengo que saber si están aprendiendo a hacer eso. Entonces tengo que enseñar eso y después es lo que necesito evaluar. ¿Sí? Esta persona puede, yo trabajo mucho en el ámbito de la salud, entonces, ¿de qué manera tomamos evaluaciones que me permitan saber si un estudiante ante una persona que viene a una consulta médica puede darse cuenta cuál es el diagnóstico y decidir cuál es el mejor tratamiento, o si hay que hacer estudios, por ejemplo? Bueno, anda a sacarte sangre. Bueno, eso no lo resuelvo con un examen escrito. Necesito ver cómo le pregunta a alguien. Bueno, en medicina en muchos lugares hay exámenes con lo que se llama paciente simulado. Vienen actores, hacen de pacientes, se genera un escenario y quienes estudian medicina hacen de cuenta que ya están trabajando y el que hace de médico o médica interroga a ese paciente, que es un actor o una actriz, y qué le pregunta, cómo le pregunta, qué decisiones toma, es parte de lo que estamos evaluando. Para hacer eso, vuelvo a este punto que estoy diciendo. Bueno, quizá en las clases hay que hacer algunos role-playing, ¿no? Algunos juegos de rol para ver cómo se hacen preguntas y no solo aprenderme de memoria todos los síntomas o todos los nombres de los órganos o de los huesos. Ahí empiezan a aparecer diferencias y por eso digo revisar cómo y qué estamos enseñando para ver cómo y qué evaluamos. En tercer lugar, ¿sí? ¿En qué medida la evaluación es auténtica? Refleja esto que les decía, las prácticas profesionales. Bueno, revisé qué quiero que las personas aprendan, cómo se los enseño, y en qué medida la evaluación no es una situación ficticia, donde me respondes algunas preguntas y yo veo que te acordaste lo que leíste en el libro, sino que refleja prácticas genuinas. Por ejemplo, docentes que puedan planificar clases. Una evaluación auténtica podría ser pedirle a alguien que diseñe una propuesta de enseñanza, por ejemplo, o un proyecto, depende en qué nivel, ¿sí? En ese sentido, la evaluación auténtica lo que hace es generar condiciones lo más similares posibles a aquellas en las que esos saberes se ponen en juego. En otros niveles del sistema educativo sería presentar problemas reales, presentar desafíos que tengan que ver con la vida de esos o esas estudiantes, como en el ejercicio de la ciudadanía, en los vínculos con sus pares, en su vida cotidiana, ¿sí? Hay muchas maneras de generar evaluaciones auténticas. Bueno, esto ya lo dije, evaluar y tomar examen no es lo mismo, hay otras maneras de evaluar. Durante el proceso, ¿sí? Hay quienes hablan de la evaluación formativa, esa que vamos haciendo durante el proceso de enseñanza y que es la que nos permite tomar esa decisión que yo decía, volver a enseñar algo, volver a explicar, generar nuevas actividades que permitan aprender lo que todavía no está siendo apropiado por los estudiantes. En ese sentido, pensar que si la evaluación es durante el proceso educativo, nos va a permitir mejorar nuestras propuestas educativas. Y que calificar es solo una parte. ¿A qué me refiero? Bueno, si queremos que la instancia de evaluación sea rica para nuestros estudiantes, que es lo que decíamos hace un rato, tomar conciencia, registro del propio proceso, la nota no dice nada.
La nota te permite decir, ay, me saqué un 9, me saqué un 7, pero no te dicen qué te equivocaste, qué tenés que revisar, cómo mejorar para la próxima vez. Necesitamos dar una devolución constructiva que permita a quienes están aprendiendo tener o identificar con más claridad qué es lo que tiene que revisar para futuras situaciones de evaluación, pero también para seguir aprendiendo, obviamente. Y a eso nos referimos con la evaluación como proceso, y la evaluación como programa es un concepto que en el país, en Argentina, lo popularizó, por lo menos en el mundo académico, Alicia Camiglioni, que es una referente dentro del campo de la evaluación de los aprendizajes, que plantea que como las personas tenemos que aprender cosas distintas, no podemos evaluar todo de la misma manera. Y un programa de evaluación, entonces, recoge distintos tipos de información respecto del proceso de aprendizaje, distintas evidencias, dicen otros autores, y para eso necesito instrumentos distintos y en distintos momentos. Pero además podemos pedir a los estudiantes que se den devoluciones o feedback mutuamente. No es el docente la única persona que puede decirle a alguien si está bien, si está aprendiendo, si no está aprendiendo. Entonces el programa piensa la evaluación en todas estas dimensiones. ¿Quién evalúa? ¿Cuándo evalúa? ¿Cómo evalúa? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades? Etcétera. Con estas ideas en mente, con un equipo de investigación con el que estuve trabajando, no en Flaxo, sino en la otra institución, durante la pandemia trabajamos con las evaluaciones. Estaban implementando en forma remota. El primer año de la pandemia, en 2020, cuando todos de pronto tuvimos que salir a remotizar nuestras propuestas de enseñanza y de evaluación. En ese contexto dimos algunos talleres de capacitación sobre evaluación y trabajamos con las propuestas de evaluación que los docentes generaban en el contexto de ese taller. Esto nos permitió construir una guía para tomar decisiones, que está en un artículo, está publicado, está disponible, así que la guía la pueden consultar si sirve, que recoge un amplio abanico de decisiones que necesitamos tomar para evaluar con tecnologías. Yo acá les traje una captura de la guía, no sé si se ve bien. Sí. Cada uno, ay, gracias André, cada uno de estos, de los títulos grises se mete con otras dimensiones, no voy a detallar ahora cada una de las variables que se ponen en juego. Ninguna es excluyente, podemos tener múltiples decisiones, ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles son los propósitos de la evaluación? Esto que les decía, ¿para qué evaluamos? ¿Cómo construimos consignas de evaluación? Y entonces, ¿qué tipo de actividad proponemos? ¿Qué prácticas esperamos que produzcan nuestros estudiantes? ¿Qué tipo de conocimientos? ¿Con qué criterio vamos a valorar esas prácticas? ¿Sí? Y algo que nosotras denominamos el procedimiento de evaluación es, bueno, va a ser en una instancia, si es en forma remota, sincrónica o asincrónica, ¿sí? Cómo gestionamos el tiempo, si son instancias individuales o grupales, ¿sí? La grupalidad, qué herramientas vamos a usar. Y finalmente, algo que nos permitió ver la investigación es de qué manera interviene el docente. Es muy poquito escrito sobre esto, que es cómo interviene cada docente durante el proceso de la evaluación, ¿sí? Mayormente al inicio para dar las consignas y al final para dar la devolución, pero encontramos propuestas donde los docentes durante el proceso intervenían, especialmente cuando la evaluación no era un momento único, sino que tenía, por ejemplo, la producción de algún tipo de documento, o video, o proyecto, y había múltiples instancias donde el docente iba andamiando, iba acompañando ese proceso. ¿Por qué vía se comunica el docente con sus estudiantes?
en la virtualidad, con qué objetivo se comunica o interviene, ¿sí? ¿Y a quién le habla? ¿Le habla a cada estudiante? Incluso si la evaluación fue individual, quizás es valioso hacer una evaluación grupal, digamos. Y empezamos a identificar que todas estas dimensiones se combinaban para generar todas buenas propuestas de evaluación que reconocían estas últimas ideas que yo traía en la diapositiva anterior. Y da algunas pistas respecto a algunos posibles instrumentos que podríamos usar. Yo traía esta guía más que nada porque lo que nos fueron diciendo personas que no participaron de los talleres es que les resulta valiosa. No es que cada vez que hacen una evaluación empiezan a tildar cada uno de los casilleros, pero abre el juego a ideas, a considerar otras decisiones que a veces no nos damos cuenta y que podemos tomar y prever, y que se aplican a todos los niveles educativos. Y que cuando no es en la virtualidad, cuando es en la presencialidad, bueno, sí, es sincrónico, porque en la presencialidad estamos todos al mismo tiempo, en general. A veces les pedimos parciales domiciliarios o trabajos prácticos, o que preparen algo en la casa y lo traigan. Ahí empieza a haber distintos tiempos, ¿no?, en la producción de la evaluación. Entonces, algo que la virtualidad trajo en realidad se asemeja a cosas que ya venían pasando en el sistema educativo. Y hasta acá llegaría. Yo espero que algunas de estas ideas nos permitan ahí atajar en las ideas zombies que tenemos dando vueltas sobre la evaluación. Yo hasta acá llego. Nuevamente, no sé, Andrés, si hay algo que quieras charlar, pero igualmente agradezco nuevamente la invitación a quienes estén escuchando y llegaron hasta este momento y les parece que hay ideas interesantes. Ahí tienen mi correo y tienen mi perfil en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Si quieren preguntarme algo o quieren pelotear ideas o quieren que les comparta, puede ser también a través de ustedes, André, algunas de las publicaciones que estuve comentando, y tienen ahí el enlace a la página del proyecto donde están todas las publicaciones del equipo. Excelente, muchas gracias. Yo sí voy a hacerte una pregunta que siempre que hablamos de evaluación, sobre todo en nivel universitario, pero también sucede en nivel medio, cuando tenemos muchos estudiantes. Del otro lado empiezan a decir, como todo muy lindo, ser creativo, lo que podemos hacer y demás, pero ¿cómo conciliamos la cantidad de estudiantes que tenemos con las devoluciones que tenemos que hacer y hacer encima evaluaciones que sean creativas y algunas formas? Si podés darnos algunas ideas sobre eso. Mira, sí, es la pregunta del millón, ¿no? Sí, siempre aparece esa preocupación. Lo primero que quiero decir es que cuando no atendemos a eso, ¿sabes que la misma pregunta? Yo hace muchos años, casi 20, que formo profes en el ámbito de la salud, ¿sí? Quiero decir que doy capacitación en educación. Ellos ya ejercen como profes y deciden formarse en educación. Y sabes que la misma pregunta suele venir para cómo enseñar. Bueno, ¿cómo hago en un aula masiva para hacer propuestas? Lo primero que tengo que decir, que no da pistas concretas, es que cuando la solución a la masividad es me paro y hablo, lo que están aprendiendo no necesariamente es aquello que quiero que aprendan. Y cuando evalúo de una forma que considere las posibilidades que da la masividad, ¿sí?, que generalmente son preguntas de tipo cerradas, de opción múltiple, porque eso es más rápido y fácil de corregir, tampoco estamos evaluando lo que queremos que aprendan. Entonces, el mayor problema es que las prácticas habituales que consideramos que son las posibles, en condiciones que no son las adecuadas, vamos a decirlo, nos ponen en una situación de ficción educativa, por decirlo de alguna manera. No enseñamos lo que queremos que de verdad aprendan, no se aprende lo que queremos que de verdad se aprenda, y no evaluamos lo que queremos saber. Entonces, ese es un problema. A partir de ahí, habrá situaciones que generar de acuerdo a las condiciones de cada quien.
por supuesto, cuando hay equipo docente es más fácil. El trabajo en grupo es posible. No pasa nada si pedimos trabajo en grupo. No podemos garantizar que todos aporten de la misma manera. La verdad es que cuando enseñamos y evaluamos de otras formas tampoco estamos garantizando. Porque ya dijimos, hay estudiantes que se copian, porque ese tipo de evaluaciones que no son auténticas, que no desafían, que no problematizan, en general, y lo que piden es que memorice, en general, e invitan más a la copia, es lo que termina ocurriendo. Entonces, tampoco podemos garantizar que sepan de esa manera. Entonces, realmente el trabajo en grupo es una posibilidad genuina y real. Otras posibilidades es generar situaciones donde los estudiantes con guías de evaluación, con listas de cotejo, puedan darse feedback. Digo, estamos pensando en evaluaciones de proceso para ver si aprenden, no solamente calificar y certificar para que alguien se reciba de algo o acredite una materia. Entonces, si la evaluación durante el proceso lo que invita es a ver si están aprendiendo, bueno, podemos confiar también en que entre pares pueden otras situaciones donde varias personas den su mirada a la producción de alguien, entonces que haya más multiplicidad de miradas, y cuando generamos un clima de confianza y de verdad, de producción, de que aquello que estamos enseñando y proponiendo, y seguramente ustedes conozcan algunas donde el compromiso con el feedback, con la devolución y con la producción también empieza a ser más genuino. Podemos recurrir a esas situaciones que nos permiten manejar de forma más fácil el mayor número de estudiantes. Generemos preguntas de opción múltiple más complejas, de resolver situaciones donde no sea tan obvio. Hay unos exámenes de opción múltiple que se usan en el campo de la salud también, que van encadenando respuestas y que no hay una única, es con selección, pero que no hay una única respuesta, son varias las respuestas posibles, por ejemplo. Y a veces después se pide que argumenten, aunque sea en forma breve, y que lo que se plantea no es verdadero o falso o la definición, sino plantear realmente una situación problemática o dilemática. Vamos a ir encontrando situaciones que en alguna medida se acerquen lo más posible a aquello que esperamos que estén aprendiendo. Vos te referís a ese tipo de cuestionarios que son como adaptativos, entonces si una persona respondió la opción A, después pasa a otra batería de respuestas, y no es que tenemos un único cuestionario cerrado, sino que se va adaptando. Por ejemplo, ese, pero también que las personas puedan responder A, C y D. Entonces, hay múltiples posibilidades. Y a lo mejor eligió 2 de las 3 que eran correctas, y también está bien, digamos, que complejizan las respuestas posibles ante una situación, porque no hay una única solución correcta, por ejemplo. Pero además esto que te digo, que la pregunta no busca la definición y la memoria, sino el plantear situaciones problemáticas y decisiones a tomar ante esas situaciones, por ejemplo. Escuchándote me quedaba pensando en esto que a veces cuando participamos de actividades, después la devolución es, pero tengo que cambiar todo, o no me da el año para todo lo que tengo que enseñar, más cambiar las evaluaciones, y no se trata como de tirar a la basura todo lo que venimos haciendo, sino como de incluir pequeñas transformaciones, quizás en algún tema que quizás estemos más cómodos para hacer algo distinto. Sí, mira, algo que probamos y que es interesante es, especialmente en el nivel superior, esto que te decía, los trabajos en grupo, o por ejemplo, en el posgrado, ya sé que estoy hablando de un grupo muy específico, a nuestros
estudiantes de posgrado, a los docentes que capacitamos en educación, les decimos, si ustedes presentan una ponencia en un congreso y se las aprueban, y van a llevar ahí un póster o van a participar presentando una experiencia, para nosotros ya es válido como una situación que muestra y evidencia que aprendieron ciertas cuestiones. Entonces ahí estás delegando en terceros, además de evaluación, qué sé yo. No sé, es empezar a encontrar, y esa es una práctica sumamente auténtica. Yo estoy formando especialistas, ya estamos en el nivel del posgrado, participar de congresos de ese campo es una práctica genuina de alguien que se está formando. Entonces, si te aceptaron una participación o un artículo en una revista o una participación en un congreso, ¿qué más genuino, qué más auténtico que eso? Digamos, ¿por qué yo voy a generar una ficción? ¿Sí? Cuando hay prácticas sociales que son valiosas en sí mismas. No sé, ese es otro ejemplo. Digamos. Perfecto. Y ahora te voy a sacar un poquito del tema de evaluación, que yo me quedé con la pregunta desde el inicio, que es, vos contaste que habías estado charlando con colegas de distintos niveles y que contaron que habían hecho como un regreso, no creo decir retroceso, sino que volvieron a prácticas previas a la pandemia. ¿Por qué pensás que está pasando esto? Mira, las hipótesis son muchas. Una es que el dispositivo escolar es muy resistente al cambio. Digamos, no nos vamos a cansar de escuchar gente diciendo, si entráramos a un aula del siglo XVIII y no hay mucha diferencia. Hay bastante resistencia al dispositivo escolar al cambio, pero también, digamos, en el nivel inicial y en el nivel primario, cuando los chicos y chicas están en la escuela, sus madres y padres están trabajando. Así que si no están en la escuela, alguien tiene que estar cuidando a esas infancias. Y no es fácil de resolver, porque la organización social gira en torno a que en la educación media se probaron situaciones, pero cuando son momentos o materias dentro de la jornada escolar, tampoco van y vienen. Entonces es suspender una jornada completa, porque ¿cómo combinas un rato con el otro? Digamos, hay ciertas situaciones que para los niveles obligatorios del sistema educativo no están resueltas, por ejemplo. Entonces, tanto las familias como las escuelas no están muy dispuestas a ese cambio, las familias no les resulta muy viable para su organización familiar. No hay buena conectividad en muchas escuelas al día de hoy. No, digamos, durante la pandemia el acceso a dispositivos fue un problema en muchos rincones del país, más la velocidad de internet. Digamos, no están dadas las condiciones en muchos casos para sostener la hibridez. Entonces, cuestiones de equipamiento, cuestiones edilicias, cuestiones de gestión del tiempo, de gestión del cuidado, un poquito de resistencia al cambio, digamos, hay muchos ingredientes que están ahí poniéndose en juego. Por ahí pasarían algunas de las hipótesis, no sé, André, cómo te resuenan. Sí, suena muy lógico y lo vemos en la práctica diaria de las escuelas y de lo que tratamos de llevar adelante, sobre todo que implementar algunos momentos a distancia implica quizás ampliar el tiempo de dedicación escolar y eso no es muy viable. Seguimos pensando y yo te voy a pedir, mientras saludo y cierro porque llegamos al final, me encantó lo que dijiste al inicio de que la idea de la conversación era que nos quedemos con preguntas, interrogantes, que cuestionemos un poco nuestra práctica, vamos a ver cuáles de esas ideas zombies venimos arrastrando, así que yo te voy a dejar pensando una pregunta para dejarnos a todos, así seguimos pensando, y mientras tanto vos pensás, agradezco muchísimo a todos los que estuvieron del otro lado, nos acompañaron esta hora, se sumaron a seguir pensando su práctica educativa. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de todas las clases. Como dije al principio, si todavía no se suscribieron, los invitamos a hacerlo. Vamos a seguir compartiendo este tipo de encuentros. Sigo estirando un poquito, así le doy tiempo para pensar. Ya tenemos. Ahí está. Así que bueno, para cerrar la clase,
primero te quiero agradecer muchísimo por este tiempo juntas charlando y por compartirnos las reflexiones tuyas y de tu equipo como contaste, y para cerrar te dejamos la palabra para esta pregunta final. Bueno, yo nuevamente te agradezco a vos, Andre, por acompañarme, y a Aula Abierta por esta invitación, y la pregunta es, ¿qué de lo que hacen les parece que es valioso y que cuestiona todas las ideas zombies que les estuve compartiendo? Estoy segura que cada una de las personas que está compartiendo este momento tiene alguna propuesta interesante, valiosa, algo que ya hace, que le da orgullo. Entonces, ¿cuál y por qué? ¿Y cómo haría para compartirla y potenciarla? En vez de sentir es mía, mirá qué buena idea, ¿cómo podría ponerla a disposición de otros y otras colegas para que todos aprendamos de esas buenas experiencias, nos las apropiemos en el buen sentido para mejorar nuestras prácticas? ¿Cómo encontrar esas pequeñas ideas y ponerlas a circular? Eso sería lo que les dejo pensando. Bueno, y con esa pregunta que nos vamos a quedar pensando, seguro todos pensamos en, uy, esto que estuvo buenísimo y cuando funcionó fue espectacular, nos quedamos pensando en eso, te volvemos a agradecer, y a todos los que están del otro lado, hasta la próxima. Que estén todos muy bien, buenas noches. Adiós.